El silencio tiene una forma extraña de volverse más elocuente que las palabras cuando hay emociones de por medio. En el momento en que un hombre, que antes lo explicaba todo, se muestra de pronto sereno y deja de reaccionar ante cada situación, la imaginación de la mujer suele empezar a llenar los vacíos con diversas posibilidades. Por naturaleza, a la mente humana le desagrada la incertidumbre, ya que las preguntas sin respuesta reclaman atención mucho después de que las conversaciones han terminado. En lugar de escuchar la voz de él, ella empieza a escuchar sus propios pensamientos, y estos rara vez permanecen simples por mucho tiempo. Cada instante de silencio se convierte en una oportunidad para que la curiosidad se transforme en interminables especulaciones. Lo que parecía una ausencia pasajera se transforma lentamente en un misterio que se niega a abandonar su mente. Al principio, ella puede convencerse de que el silencio de él es temporal. Supone que está ocupado, distraído o simplemente tomándose un tiempo para serenarse antes de retomar la dinámica habitual que ella siempre ha conocido. Pasan las horas y llega un nuevo día, pero nada cambia, pues la calma de él se mantiene constante en lugar de emocional. Esa constancia desafía silenciosamente sus expectativas y la obliga a replantearse todo lo que creía saber sobre él. La certeza que antes tenía empieza a desvanecerse porque el comportamiento predecible ha desaparecido de repente. Una vez que se pierde la certeza, la imaginación ocupa rápidamente su lugar. Las preguntas empiezan a surgir una tras otra, sin invitación. ¿Ha perdido el interés o ha encontrado por fin la paz sin necesidad de constantes reafirmaciones? ¿Está protegiendo sus emociones, centrándose en sus objetivos o simplemente viendo la vida de forma distinta a como lo hacía antes? Cada posibilidad compite por captar su atención, ya que el silencio no ofrece respuestas inmediatas. A la mente le disgustan las historias inconclusas, por lo que instintivamente comienza a escribir su propia versión de los hechos. Esas explicaciones imaginadas suelen volverse mucho más dramáticas que la realidad misma. Cuanto más piensa en él, más cobran un nuevo significado los recuerdos cotidianos. Conversaciones que antes parecían insignificantes adquieren de pronto importancia, pues ella busca en ellas pistas ocultas. Recuerda el tono de voz de él, sus expresiones faciales y los detalles más ínfimos a los que apenas había prestado atención en su momento. La reflexión se vuelve casi inevitable, ya que la falta de comunicación incita a la mente a revisitar el pasado una y otra vez. Cada recuerdo se siente como una pieza más de un rompecabezas, a la espera de revelar algo que ella había pasado por alto anteriormente. El silencio transforma discretamente el ayer en algo que merece la pena examinar de nuevo. Una de las reacciones emocionales más intensas surge al perder la previsibilidad. Ella sabía exactamente cómo reaccionaría él ante determinadas situaciones, lo que hacía que su comportamiento resultara cómodo y familiar. Cuando esas reacciones desaparecen, la certeza emocional se desvanece con ellas. De repente, ella ya no sabe qué piensa él, cómo se siente, ni qué rumbo está tomando su vida. Esa incertidumbre atrae naturalmente la atención, ya que los seres humanos tienden instintivamente a centrarse en aquello que no pueden comprender del todo. El misterio suele retener la atención de la mente durante más tiempo que la claridad absoluta. Hay momentos en los que ella se pregunta si otra persona ha captado el interés de él, no porque tenga pruebas, sino porque la imaginación a menudo busca explicaciones cuando falta información. La posibilidad de que otra persona ocupe ahora el espacio emocional que ella creía suyo despierta una curiosidad inquietante. Empieza a compararse con posibilidades invisibles que tal vez ni siquiera existan. Dichas comparaciones nacen enteramente de interrogantes sin respuesta, más que de hechos confirmados. El silencio posee una capacidad notable para hacer que las suposiciones parezcan sorprendentemente convincentes.
Es posible también que empiece a cuestionar su propia conducta con mayor honestidad que antes. Momentos que en su día restó importancia regresan de pronto con una claridad inesperada, llevándola a preguntarse si ciertas palabras, decisiones o reacciones lo empujaron a tomar distancia emocional. La introspección se intensifica al no haber una conversación que ofrezca tranquilidad inmediata. En lugar de escuchar la perspectiva de él, escucha a su propia conciencia planteando preguntas difíciles. A veces, el crecimiento comienza con una reflexión silenciosa en lugar de una confrontación dramática. El silencio puede convertirse en un espejo que revela pensamientos previamente ignorados. A medida que pasa el tiempo, ella nota que su ausencia no ha impedido que la vida de él siga avanzando. Él continúa persiguiendo sus ambiciones, pasando tiempo con las personas que le importan y construyendo un futuro sin anunciar constantemente cada paso que da. Esa toma de conciencia provoca otro cambio emocional, ya que demuestra que su felicidad no depende de una comunicación constante. La seguridad arraigada en un propósito suele resultar más atractiva que la seguridad basada en la búsqueda de atención. Ver a alguien seguir viviendo en silencio causa una impresión poderosa, pues las acciones sustituyen a las explicaciones. Ella también empieza a prestar atención a los escasos momentos en que él habla. Sus palabras cobran de repente más peso, al no estar ya rodeadas de conversaciones interminables. Cada frase parece fruto de la intención y no del impulso, lo que hace que comentarios cotidianos adquieran un significado sorprendentemente profundo. El silencio aumenta el valor de la comunicación al eliminar el ruido innecesario. Ella escucha con mayor atención que antes, buscando emociones entre frases cuidadosamente elegidas. A veces, decir menos hace que los demás escuchen mucho más. Otro sentimiento inesperado empieza a surgir en su interior. En lugar de centrarse totalmente en lo que él hace, ella se vuelve cada vez más consciente de cuánto piensa en él. Esa revelación la sorprende, pues nunca tuvo la intención de dedicar tanto tiempo a reflexionar sobre alguien que ya no está presente de forma constante. La atención sigue naturalmente a las preguntas sin respuesta, y éstas resultan difíciles de ignorar. Ella descubre que el silencio ha ocupado sus pensamientos con mayor eficacia que la conversación constante. El misterio pasa a formar parte de sus reflexiones cotidianas. Existe también una diferencia entre el silencio nacido de la ira y el silencio sereno, y esa distinción es fundamental. La ira busca el castigo, mientras que la paz auténtica busca la estabilidad sin conflictos innecesarios. Cuando su silencio va acompañado de una actitud tranquila en lugar de amargura, ella empieza a percibir que él no intenta manipular a nadie. Por el contrario, parece sentirse a gusto consigo mismo, independientemente de las circunstancias externas. Ese equilibrio emocional despierta curiosidad, ya que se percibe como algo auténtico y no calculado. La autenticidad es extraordinariamente difícil de fingir durante largos periodos. Es posible que ella note un cambio en el ambiente emocional cada vez que vuelven a encontrarse. En lugar de una tensión que impregna cada interacción, surge una sensación de serenidad inexistente anteriormente. Él ya no se apresura a explicarse, ni exige una claridad emocional inmediata. Las conversaciones fluyen con naturalidad, pues él confía más en el tiempo que en la urgencia emocional. Esa paciencia transmite seguridad de forma silenciosa, sin necesidad de declaraciones dramáticas. La calma suele influir en el ambiente con mayor eficacia que las emociones estridentes. El silencio también transforma la manera en que ella valora a esa persona. Antes, es posible que ella se centrara en la frecuencia con la que él llamaba, enviaba mensajes o buscaba atención. Ahora empieza a valorar cualidades que no pueden medirse solo por la frecuencia, como la constancia, la disciplina, la madurez emocional y una resiliencia serena. Esas características más profundas se vuelven más visibles porque la comunicación constante ya no actúa como distracción.
la sustancia reemplaza gradualmente a las impresiones superficiales. El respeto duradero suele surgir al observar el comportamiento en lugar de escuchar promesas. Mientras persiste la incertidumbre, ella puede imaginar innumerables conversaciones que nunca llegan a producirse. Ensaya mentalmente lo que diría si él se pusiera en contacto de repente o apareciera inesperadamente ante ella. Cada diálogo imaginario refleja su deseo de comprender aquello que el silencio no ha logrado explicar. La mente crea naturalmente estos diálogos internos porque las historias inconclusas buscan una resolución emocional. Incluso sin comunicación directa, la relación sigue existiendo en sus pensamientos. El silencio a menudo mantiene vivas las conversaciones emocionales en el interior, mucho después de que las palabras habladas hayan cesado. También se da cuenta de que la independencia emocional cambia el significado de la distancia. En lugar de percibir el espacio como un rechazo, empieza a reconocer que las personas sanas a veces protegen su paz sin dejar de ser amables. Esa comprensión transforma su perspectiva, pues percibe la seguridad expresada a través de la estabilidad y no de una disponibilidad constante. La madurez emocional permite la conexión sin dependencia. La relación deja de sentirse como una lucha por obtener atención y pasa a vivirse como dos individuos que eligen el respeto mutuo. Ese cambio sienta unas bases emocionales más saludables. Con el paso de los días, la curiosidad compite con las suposiciones. Ella busca respuestas, pero también comprende que las conjeturas rara vez conducen a la verdad. Las historias que crea en su mente se vuelven cada vez más detalladas, pues la incertidumbre invita a la creatividad. Por desgracia, la imaginación no siempre distingue entre posibilidad y realidad. Un simple silencio puede transformarse en toda una narrativa ficticia si transcurre el tiempo suficiente. El mayor desafío radica en separar las especulaciones emocionales de los hechos reales. Con el tiempo, comprende que el silencio de él revela algo inesperado sobre ella misma. Le ha mostrado con qué rapidez la mente intenta explicar aquello que no comprende de inmediato. Ha sacado a la luz miedos ocultos, esperanzas calladas y suposiciones que ella ni siquiera sabía que albergaba. La reflexión personal se vuelve inevitable, ya que las preguntas sin respuesta suelen revelar más sobre quién las formula que sobre quién guarda silencio. De esa toma de conciencia surge, silenciosamente, el crecimiento. A veces, el silencio enseña lecciones que una conversación constante jamás podría transmitir. Llega un momento en que ella deja de buscar explicaciones dramáticas y empieza a valorar las verdades sencillas. No todo silencio oculta ira, deseo de venganza o juegos emocionales. A veces refleja sanación, crecimiento personal, una reflexión pausada o la decisión de proteger la paz interior. Aceptar esa posibilidad exige madurez emocional, pues sustituye el miedo por la comprensión. Ella se da cuenta de que el silencio no siempre marca un final. En ocasiones es simplemente el espacio donde se gesta, en silencio, una transformación. Quizás la mayor revelación sea que las 1000 historias creadas en su mente nacieron de la incertidumbre, no de la certeza. Cada desenlace imaginado, cada suposición emocional y cada reflexión durante el insomnio surgieron de preguntas sin respuesta y no de una realidad confirmada. La imaginación humana es increíblemente poderosa, pero no siempre es fiel a la realidad. Comprender esa diferencia se convierte en una de las lecciones más valiosas que puede aprender. La sabiduría emocional nace de resistir la tentación de creerse todas las historias que inventa la mente. La paz comienza en el instante en que la realidad cobra más importancia que las suposiciones. El mayor error que cometen las personas es creer que el silencio destruye de inmediato la conexión emocional. En realidad, cuando un hombre deja de reaccionar repentinamente ante cada situación emocional,
A menudo crea un espacio donde las preguntas sin respuesta empiezan a surgir de forma natural. Una mujer que antes comprendía cada uno de sus movimientos se encuentra de pronto en un terreno emocional desconocido. En lugar de ver cómo se manifiestan los sentimientos de él ante sus ojos, se queda a solas con la incertidumbre, y la incertidumbre tiene una forma singular de reclamar atención. Cuanto más intenta explicar el comportamiento de él, más posibilidades surgen en sus pensamientos. Un hombre silencioso suele convertirse en la conversación más ruidosa dentro de su propia mente. Al principio, se dice a sí misma que no debe darle demasiadas vueltas al asunto. Decide que probablemente él le escriba más tarde, la llame mañana o con el tiempo lo explique todo tal como siempre lo ha hecho. Sin embargo, a medida que el tiempo transcurre en silencio y sin la respuesta esperada, su seguridad empieza a chocar con la curiosidad. El silencio se niega a comportarse como ella había previsto, haciendo imposible ignorarlo. Lo que parecía una pausa pasajera empieza a percibirse poco a poco como una versión totalmente distinta del hombre que ella creía conocer. Ese cambio inesperado marca el inicio de innumerables diálogos internos que ella jamás planeó tener. Su imaginación empieza de inmediato a buscar patrones, ya que al cerebro humano le desagradan, por naturaleza, las historias inconclusas. Recuerda pequeños detalles a los que no dio importancia semanas atrás y de repente se pregunta si escondían un significado mucho más profundo. Cada sonrisa, cada despedida y cada conversación breve se convierten en pistas que ella intenta conectar para formar una imagen completa. La mente anhela desesperadamente la certeza, por lo que empieza a elaborar explicaciones incluso a falta de pruebas. En poco tiempo, ha creado diversas versiones de la realidad sin haber escuchado ni una sola palabra más de él. El silencio deja espacio a la imaginación, y la imaginación rara vez permanece vacía por mucho tiempo. Una emoción inesperada que surge silenciosamente es la frustración. No porque él haya discutido con ella o dicho algo hiriente, sino porque ya no puede predecir sus reacciones. La previsibilidad aporta tranquilidad emocional y cuando esa calma se pierde, la mente busca formas de recuperarla. Es posible que ella revise mensajes antiguos, relea conversaciones o repase recuerdos con la esperanza de hallar una respuesta que siempre estuvo ahí. Cada intento por resolver el misterio solo le hace ver lo poco que sabe realmente sobre lo que ocurre en la mente de él. Esa revelación puede resultar sorprendentemente incómoda, pues la certeza se ha desvanecido sin hacer ruido. A medida que pasan los días, otro pensamiento comienza a abrirse paso lentamente en su mente. ¿Y si él ya no se ve afectado emocionalmente como antes? Esa simple pregunta conlleva un enorme peso emocional, ya que desafía todo lo que ella creía saber sobre la conexión entre ambos. Recuerda momentos en los que la atención de él parecía automática. Sin embargo, ahora su serenidad sugiere que algo ha cambiado profundamente. En lugar de buscar reafirmación emocional, él parece sentirse cómodo dejando que la vida siga su curso natural. Esa seguridad genera una atmósfera emocional totalmente distinta, pues no es algo que pueda explicarse fácilmente. Es posible que también empiece a notar algo que antes pasó por alto. La vida de él sigue avanzando sin mostrar una dependencia emocional de la interacción constante. Él continúa persiguiendo metas, cumpliendo compromisos, disfrutando de sus amistades y centrándose en su crecimiento personal sin necesidad de anunciar cada logro. Observar a alguien construir una vida significativa en silencio genera un tipo de atracción diferente, ya que el propósito suele hablar más fuerte que la atención. Darse cuenta de que la felicidad de él existe independientemente de las reacciones de ella, la obliga a replantearse todo lo que asumía sobre la fortaleza emocional. A menudo, una ambición silenciosa resulta más impresionante que un afecto ruidoso.
Otro cambio fascinante se produce en su percepción del tiempo. Los minutos empiezan a parecer más largos, ya que las preguntas sin respuesta rara vez permanecen calladas. Una sola velada sin comunicación cobra de repente mucha más importancia que semanas enteras de conversaciones cotidianas. La incertidumbre emocional dilata el tiempo de una manera que la certeza nunca logra. Cada hora que pasa se convierte en una nueva oportunidad para que la imaginación invente posibilidades inéditas. El silencio altera el ritmo emocional de la vida, simplemente porque la mente sigue esperando algo que nunca llega de inmediato. La ausencia de reafirmación constante también transforma la forma en que ella interpreta las palabras que él pronunció en el pasado. Los cumplidos, que antes parecían triviales, adquieren ahora un significado más profundo al comprender que él nunca hablaba a la ligera. Su honestidad empieza a destacar ahora que las conversaciones interminables han cesado. Ella comienza a valorar la constancia por encima de la frecuencia. En lugar de recordar con qué asiduidad se comunicaban, recuerda cuán sinceras eran realmente aquellas conversaciones. A veces, la distancia revela cualidades que la cercanía constante oculta silenciosamente. Llega un momento en que la curiosidad empieza a desplazar al orgullo. En lugar de preguntarse si debería dar el primer paso, se cuestiona qué es lo que realmente ha cambiado en el interior de él. Esa pregunta cobra más importancia que ganar una batalla emocional, pues es difícil ignorar una transformación genuina. Ella desea comprender si el silencio de él refleja paz, decepción, crecimiento o simplemente una perspectiva diferente de la vida. La búsqueda de entendimiento se vuelve poco a poco más fuerte que el deseo de tener la razón. A menudo, la curiosidad emocional florece allí donde antes existía la certeza. Puede incluso descubrirse a sí misma, prestando mucha más atención cada vez que alguien menciona el nombre de él. Las actualizaciones cotidianas cobran de repente un interés sorprendente, ya que aportan pequeños fragmentos de información que ella ya no recibe directamente. Cada detalle resulta valioso, pues reduce la incertidumbre que rodea la vida de él. Hasta la observación más insignificante se convierte en algo que ella almacena con cuidado y analiza en silencio. Esta mayor atención surge de forma natural, dado que las preguntas sin respuesta intensifican el interés emocional. Cuanto menos sabe, más desea comprender. Mientras tanto, el silencio de él sigue expresándose a través de acciones en lugar de explicaciones. No publica interminables mensajes sentimentales, ni busca compasión, ni intenta demostrar nada a nadie. Por el contrario, su actitud serena transmite discretamente que su paz emana de su interior y no de la validación externa. Esa estabilidad emocional resulta inusual, ya que no se deja manipular por reacciones pasajeras. La seguridad arraigada en el respeto por uno mismo deja una huella duradera, precisamente porque no exige reconocimiento. La verdadera fortaleza rara vez siente la necesidad de anunciarse. A medida que crece la incertidumbre, ella puede empezar a comparar esta versión de él con otros hombres que ha conocido. Muchas personas reaccionan impulsivamente cuando las emociones se vuelven difíciles. Sin embargo, la paciencia de él contrasta totalmente con ese patrón. La diferencia se hace cada vez más evidente, ya que la disciplina emocional sigue siendo algo sorprendentemente raro. Ella nota que él no evita la vida, sino que la afronta con mayor madurez. Esa observación transforma silenciosamente su definición de confianza. La estabilidad se vuelve mucho más atractiva que la imprevisibilidad emocional. Con el tiempo, ella se da cuenta de que el silencio la ha obligado a escucharse a sí misma. Sin conversaciones constantes que distraigan sus pensamientos, empieza a enfrentarse a emociones que antes ignoraba. Cuestiona suposiciones, reflexiona sobre expectativas y examina hábitos en los que nunca antes se había fijado.
El crecimiento personal suele comenzar con una honestidad incómoda, más que con respuestas fáciles. El silencio de él se convierte inesperadamente en el catalizador de su propia autorreflexión. A veces, las mayores lecciones llegan sin que nadie intente enseñarlas deliberadamente. Otro cambio emocional surge cuando ella reconoce que buscar respuestas inmediatas rara vez genera una paz duradera. Algunas preguntas requieren paciencia en lugar de urgencia. Su negativa a reaccionar impulsivamente demuestra un nivel de control emocional que ella tal vez no esperaba. En lugar de exigir un cierre inmediato, él parece dispuesto a dejar que la verdad se revele de forma natural con el paso del tiempo. Esa paciencia influye silenciosamente en la atmósfera emocional entre ambos. La calma suele extenderse mucho más allá de lo que jamás podría hacerlo, la intensidad emocional. Ella también nota que él ya no parece interesado en demostrar su valía. Su confianza parece asentada, en lugar de buscar constantemente la aprobación ajena. Esa sutil diferencia lo cambia todo, porque las personas que conocen su propio valor rara vez gastan una energía inmensa tratando de convencer a los demás. En cambio, permiten que su carácter se convierta en su mejor carta de presentación. Ella empieza a comprender que el autorrespeto elimina la necesidad de representaciones emocionales innecesarias. La confianza serena se vuelve, poco a poco, imposible de pasar por alto. El misterio que lo rodea sigue creciendo, ya que no hay escenas dramáticas que expliquen su comportamiento. Solo hay coherencia, disciplina y una inconfundible sensación de paz. Esas cualidades atraen la atención de forma natural porque se perciben como auténticas y no como algo cuidadosamente fabricado. La autenticidad posee una capacidad única para distinguirse de las apariencias pasajeras. Cuanto más tiempo se mantiene inalterable su comportamiento, más creíble resulta su transformación. El cambio real siempre perdura más allá de la primera impresión. Con el tiempo, ella empieza a darse cuenta de que el silencio en sí mismo nunca fue la parte más poderosa de la experiencia. El verdadero impacto provenía de la estabilidad emocional que sustentaba ese silencio. Cualquiera puede dejar de hablar durante un tiempo, pero muy pocas personas mantienen una calma genuina sin volverse amargadas o resentidas. Su paz se percibe diferente porque se sustenta en un propósito, no en juegos emocionales. Esa distinción transforma la manera en que ella interpreta cada instante de silencio entre ambos. La madurez emocional se convierte, casi sin darse cuenta, en la cualidad más evidente de todas.